chicos, ¿cómo están? Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana y que estén con todas las pilas para el día de hoy a aprender un poquito más de química. El día de hoy, chicos, vamos a ver el contenido de química nuclear. Vamos a hablar de las emisiones radiactivas, vamos a hablar de las desintegraciones y los posibles usos que puede tener este tipo de emisión. Espero que todos vengan bien preparados, con todas las pilas puestas. Y recuerden que pueden formular sus preguntas mediante el chat. Cada cierto tiempo yo voy a ir revisando si hay alguna pregunta o si ustedes la hacen, yo voy a saber y les voy a responder en determinados momentos. La última clase que tuvimos, que fue hace algunas semanas, vimos redox. Terminamos de ver redox y la utilización de óxido de reducción. Si tienen preguntas sobre ese tema en particular, las vamos a retomar al final de la clase para no mezclar contenido, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a hablar un poquito de la química nuclear. No sé si todos lo saben, pero se sabe que la madre de la química, Marie Curie, fue una de las primeras experimentadoras de la radiación. Vio que ciertos elementos químicos se empezaban a desintegrar por sí solos y estos tenían algún tipo de, ¿cómo decirlo? Tenían un tipo de efecto que no era ni mecánico, ni eléctrico, ni magnético, ni ácido base, ni pH, ni nada. Tenía otro tipo de efecto. Entonces, cuando estaba experimentando con estos, por ejemplo, con el uranio, con el radio, que son los elementos más radiactivos de la tabla periódica, por accidente, ella puso su mano donde estaban estas placas donde estaba experimentando y se dio cuenta de que sus huesos podían verse en la pared. Entonces ese fue el primer descubrimiento que se tuvo como de las partículas radiactivas, los rayos X, que mediante cierto tipo de experimentación pueden verse y ocuparse para poder ver los huesos. También, ahora con el pasar de los años, se han podido ver y descubrir que los elementos radiactivos o la química nuclear tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos negativos obviamente son las bombas nucleares. También está el desastre de Chernobyl, la explosión de Chernobyl, el desastre del 2010, el de Fukushima, el de Nagasaki. También está el 2010, si no me equivoco, el tsunami que hubo en Japón y que como las plantas nucleares estaban tan cerca del mar, esto también trajo un accidente radiactivo que hasta el día de hoy, recién hace algunos pocos años, se está empezando a ver cuáles son las consecuencias que puede haber traído tanto elemento nuclear dando vueltas por el aire. Y obviamente también tiene su parte positiva. Por ejemplo, la datación geológica es por química nuclear. Está también la desinfección de alimentos. Está también el uso medicinal, médico, que puede tener ciertos elementos para ciertas dolencias o para realizar ciertos exámenes. En fin, entonces, antes de ver todos los usos que pueden tener los elementos que son más radiactivos, tenemos que hablar de qué son las emisiones radiactivas. Entonces, las emisiones radiactivas tienen naturaleza que están asociadas a los componentes de un átomo, que son el neutrón, el electrón y el protón. Entonces, cuando estas cargas o estos núcleos, o átomos, mejor dicho, se les hizo pasar por un campo eléctrico que tenía dos placas distintas, se fue demostrando que en estas placas se iban pegando, valga la redundancia para encontrar una palabra más simple, se iban pegando ciertas partículas y determinaron que existían tres partículas en particular que se fueran pegando en las placas. Tenemos la primera partícula, que es la partícula alfa, que tiene carga positiva, mientras que la partícula beta tiene carga negativa. Y también encontraron una tercera partícula, que es la partícula gamma, que no tiene carga. Obviamente, si ustedes lo empiezan a asociar, la partícula alfa puede asociarse al protón, la partícula beta al electrón y la partícula gamma al neutrón, que no tiene ningún tipo de carga eléctrica. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo esto puede suceder si un átomo, los protones nunca desaparecen?
No es que desaparezcan, chiquillos, es una emisión distinta que por naturaleza se puede sacar estos protones, para la redundancia, y también por forma, de forma forzada o de forma artificial. Se me olvidó el nombre. Estos tipos de radiaciones, de emisiones radiactivas, tienen ciertas características que son bastante características y también explican ciertos componentes que se podemos aplicar y que los voy a explicar después. Por ejemplo, la partícula alfa, que es la que está cargada positivamente, es la que tiene mayor carga. Y al tener una mayor carga, puede ser detenida solamente por una hoja de papel. Entonces, tenemos una radiación alfa, ponemos una hoja de papel y la radiación alfa no puede traspasar este papel. Mientras tanto, tenemos la partícula beta. La partícula beta es un poco más pequeña, o sea, es bastante más pequeña. Cosa que puede atravesar la hoja de papel, pero si la ponemos en una lámina de aluminio, no puede traspasarla. Esta lámina de aluminio de 3 milímetros es como su tope, no puede traspasarla. Mientras que la radiación gamma, que no tiene carga eléctrica, y al no tener carga eléctrica, su masa es despreciable prácticamente. El único como material que puede detener el avance de esta partícula gamma es una lámina de plomo de 10 centímetros. O sea, 10 centímetros debe ser esto. Sí, más o menos. Pero el plomo. Entonces, dependiendo de la masa, es cuánto avanza estas emisiones radiactivas. Y aquí, chicos, tenemos un cuadro donde podemos ver cada una de las simbologías, la carga y el poder de penetración. Tenemos la radiación alfa, que se le asocia a la partícula, al núcleo del helio, que tiene una masa de más 2 y su carga y su masa es de 6,65 por 10 elevado a menos 24 gramos. La simbología puede ser el símbolo del alfa, la alfa, o el helio, que está aquí. El helio que está aquí. Y su poder de penetración es bastante bajo. Después tenemos la radiación beta, que es naturaleza similar a la del electrón. Su carga es menos 1 y su masa es la misma que la del electrón, 9,11 por 10 elevado a menos 28 gramos. Se puede denominar como beta, como electrón con carga 0, menos 1, abajo, o electrón menos. Y por último tenemos la radiación gamma, que es la radiación electromagnética, que no tiene carga eléctrica, no tiene masa, o bueno, su masa es despreciable porque no puede no tener masa, y su simbología es gamma, y su poder de penetración es mucho. Y aquí también tenemos aquí el poder de penetración de las radiaciones, de las emisiones radiactivas. Y ustedes me dirán, profe, ¿cómo podemos esto asimilarlo como algo más cotidiano? Entonces, vamos a ir a la pizarra, porque les voy a explicar una cosita súper corta. Ya, todos sabemos que aquí tenemos el sol. Bueno, es un sol rojo porque es rojo, es un sol especial. Y aquí tenemos la Tierra. Ya, y aquí tenemos, les puedo ocupar los colores. Esto es capa de ozono. Tenemos la capa de ozono. Te me dirán, profe, ¿pero de qué sirve esto? El sol, como creo que la mayoría debe de saber, emite cierto tipo de radiación que siempre todo el mundo dice hay que cuidarse de los rayos ultravioleta. Entonces, el sol emite radiación UV, ¿cierto? Pero el sol emite 3 tipos de radiación, que sería la UVA, la UVB y la UVC. 3 tipos de radiación. A la Tierra solamente penetra totalmente la capa de ozono, la UVA. Esa es la radiación que nos pone doraditos en el verano. Cuando toma sol,
y toma sol y toma sol y toma sol y tiene un tostado envidiable, ya. Esa es la radiación UVA, que llega solamente a nuestra melanina y cambia el color. Después tenemos la radiación, vamos a cambiar el color, la radiación UVB. La radiación UVB entra parcialmente a la Tierra y el resto se ve reflejada hacia el espacio, la UVB. ¿Por qué es tan importante por qué no entra toda la UVB a la Tierra? La radiación UVB es la encargada o es la responsable de que nuestras células puedan producir el gen del cáncer. Entonces, la radiación UVB entra a las células cancerígenas, a las células de nuestra piel, modifican el ADN y el ARN y empieza ¿cómo decirlo? Y empieza a generar células cancerígenas que pueden producir el cáncer de piel. Por eso es tan importante utilizar bloqueador solar, porque el bloqueador solar nos protege de la radiación UVB. Y por último, tenemos la radiación, la UVC. Otro color. Ay, qué lindo color. Vamos a ocupar el tercer tipo de radiación, que sería la UVC. La UVC, ella se ve reflejada completamente en la capa de ozono. ¿Y esto por qué? La radiación UVC, chiquillos, si llega a nosotros, si pasara a la capa de ozono, la vida en la Tierra se demoraría en terminar 10 minutos. ¿Por qué? Porque es tan potente la radiación que tiene la UVC que llega a la piel y te quema totalmente. Y ahora, por eso es tan importante cuidar la capa de ozono y cuidar el medio ambiente. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo en química nuclear? Obviamente, para que vean el grado de penetración que tienen cada una de las partículas. El UVA penetra totalmente hasta llegar al objetivo final. Este podría ser como la radiación gamma, que penetra totalmente y es lo suficientemente liviana para no afectarnos. Tenemos también la UVB, que penetra muy poco, bastante poco, y se ve reflejada. Esta sería como la beta. Y la radiación UVC sería como alfa. ¿Por qué? Porque la primera barrera no logra superarla, ¿ya? Ese es como el grado de penetración que tienen las emisiones radiactivas, que se puede aplicar a algo mucho más que no es tan cotidiano, pero sí que es importante que lo sepan. A todo esto, como estos días están haciendo harto calor, está empezando a salir harto sol, chiquillos, usen bloqueador, por favor, para que cuiden su piel. Un dato extra. Entonces, volviendo acá, las emisiones radiactivas tienen el objetivo, obviamente, de estabilizar. Las emisiones alfa, beta y gamma se desintegran o se salen de este elemento radiactivo, pero no se salen porque sí. Ellas se liberan o se emiten para poder estabilizar los núcleos de los elementos. Y para poder estabilizarlo, existen 3 tipos de decaimiento. Tenemos el decaimiento alfa, el decaimiento beta y la emisión gamma. ¿Qué quiere decir este tipo de decaimiento o de emisión? Quiere decir que estos componentes, estos elementos, liberan radiación alfa, beta, gamma para estabilizar sus núcleos y detener la radiación, ¿ya? Cuando su núcleo está estable, se detiene totalmente la radiación. Entonces vamos a hablar un poquito de los decaimientos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo tipo del decaimiento, en donde tenemos un elemento X con su número másico, su número atómico, y ocurre una emisión radiactiva, y si se dan cuenta, pasamos de X a Y. Cuando pasamos de X a Y, quiere decir que cuando ocurrió una emisión radiactiva, lo que ocurrió es que el elemento cambió. Por ejemplo, si tenemos litio y se libera un átomo de helio, quedaría como hidrógeno. No se conserva el elemento. Al ocurrir una emisión radiactiva, cambia totalmente el elemento que estamos tratando. Por ejemplo, tenemos el decaimiento alfa. Dice, el elemento que se forma después de este decaimiento
tiene un número atómico mayor en 2 unidades y un número másico menor en 4 unidades. No, número atómico menor en 2 unidades y un número másico menor en 4 unidades respecto al elemento que lo genera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ya. Control. Entonces, tenemos, ya se me olvidó cuál es el elemento. Tenemos el polonio 8410 para el plomo 82206. Ya, pongamos en el ejemplo PSU. Les ponen esta ecuación y les dicen, ¿cuál es el decaimiento que ocurrió para que se formara X? Te dirán, oh por Dios, no sé. No, mentira, tienen que pensar analíticamente cómo resolverlo. Como toda ecuación química hay que mantener el equilibrio. En este caso, no tenemos que tener el equilibrio con átomos, no, o átomos dimoles. Tenemos que mantener el equilibrio entre los números másicos y los números atómicos. ¿Qué quiere decir aquí? Si aquí tengo número atómico 84 y número atómico 82, ¿cuánto número atómico me falta para mantener el equilibrio? Si aquí tengo 84 y aquí tengo 82, mi número atómico tiene que ser 2. 82 más 2 es igual a 84. Lo mismo hacemos manteniendo el equilibrio en el número másico. Si tengo aquí 210 y aquí tengo 206, quiere decir que hay una diferencia de 4 unidades. Entonces, de 206 para llegar a 210 me faltaría un 4. ¿Y quién es el elemento que tiene número másico 4 y número atómico 2? El helio, que es igual a una emisión alfa. ¡Tarán! Esa es la forma de que te pueden resolver una ecuación nuclear. Es bastante simple. Siempre tienen que procurar mantener el equilibrio del número másico, del número atómico, que es en las sumas y las restas les den lo mismo, y recordar siempre que cuando nuestra emisión tiene número másico 4 y número atómico 2, quiere decir que estamos frente a un átomo de helio que corresponde a la emisión alfa. ¿Ya? Vamos a volver al PowerPoint. Y ahora vamos a ver el decaimiento beta. Dice, es un proceso donde el número másico no se altera, pero el átomo que forma tiene su núcleo un protón más que en el inicial. Por lo tanto, su número atómico aumenta en una unidad. Repito, aumenta en una unidad. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo también en la pizarra. Ya. Ya, vamos a hacerlo en otro color y lo vamos a hacer abajo. Sería plomo 206 82 para dar, no me acuerdo, creo que era radón. Ya, si no es el mismo chiquillo, perdón. No me acuerdo qué números eran. 206, 80, no me acuerdo qué elemento era. Ya, y nuevamente les preguntan, ¿qué emisión tiene o a qué emisión corresponde el elemento X, el componente X? Lo mismo tienen que hacer. Tienen que buscar mantener el equilibrio. Si el número másico se mantiene constante, lo tenemos ahí. Se mantuvo constante. No vaya a cambiar el color para que no se me pierda. Se mantiene total y absolutamente constante. En cambio,
el número atómico aumentó de 82 a 83. Eso quiere decir que necesitamos que este componente de acá tenga un número tal que al sumarlo me dé 82. ¿Y cuál es la única forma de sumar y que nos dé un número menor? Que sea negativo, que sea menos 1. Entonces, 83 más menos 1 siguen igual a 82. Cuando tenemos número másico 0 y número atómico menos 1, estamos frente a un electrón, que es igual a la radiación beta. Todo esto, chiquillos, es netamente en base a mantener los equilibrios, mantener el balance de las ecuaciones. Y yo por eso les he hecho tanto hincapié en el hecho de que siempre recuerden que las ecuaciones hay que balancearlas. Siempre. Y cuando digo siempre, no es de exagerada, es literal. Hay que tener todo balanceado, ¿ya? Y por último, ahí sí, tenemos la emisión gamma. Dice, la radiación gamma se emite debido a cambios de energía dentro del núcleo. Su emisión no provoca variación en el número másico y tampoco en el número atómico. Simplemente se trata de un núcleo excitado que libera energía de esa forma. Y como aquí pueden ver, tenemos, creo que es telurio, número másico 125 y número atómico 52. Y se mantiene constante como producto con una liberación de radiación gamma, que es netamente liberación de energía, ¿ya? Entonces, chiquillos, esos son los 3 tipos de decaimientos o de emisión de radiaciones. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Dudas, consultas, algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Está todo bien? Ya, perfecto. Entonces vamos a ir al chat. Vamos a hacer el chat. Para Israel Gatica, ¿esto entra en el módulo común o en el electivo? Esto es de química electivo, en el módulo de electivo. Nunca es malo que también lo sepa. Nunca, jamás es malo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si tienen preguntas las pueden hacer a lo largo de la clase. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Ahí sí. Y aquí, chiquillas, tenemos un pequeño cuadro comparativo de cómo se puede ver una reacción química de una reacción nuclear. Hemos hablado millones de veces de una reacción química, así que más o menos es importante igual conocer cuáles son las diferencias. Por ejemplo, en una reacción química los átomos se reordenan por ruptura y formación de enlaces químicos. Se rompen unos enlaces en los reactantes y se generan enlaces nuevos en los productos. Eso es lo que hay, un reordenamiento de átomos para formar componentes nuevos. En cambio, en una reacción nuclear, los elementos y los isótopos de los elementos generan otro elemento al cambiar la constitución de esos átomos. Sí, aquí lo que hacemos es cambiar de elementos. En cambio, en una reacción química, los elementos se reordenan para formar un compuesto. La reacción nuclear, al perder electrones y protones, o radiación en forma de protón y en forma de electrón, lo que hace es formar un componente nuevo. Como por ejemplo cuando vimos el decaimiento alfa, pasamos del polonio al plomo, polonio al plomo, por una emisión, ¿ya? Después tenemos la radiación, el segundo punto, en la reacción química, solo los electrones están implicados en la ruptura y formación del enlace. Obviamente, los electrones de valencia son los que participan en la formación de los enlaces covalentes, iónicos y metálicos, mientras que en la reacción nuclear pueden participar protones, neutrones, electrones y otro tipo de partículas, ¿ya? Entonces aquí se liberan, es como que aquí fluyen en la reacción nuclear. En cambio, en la reacción química solamente fluyen los electrones.
En la nuclear fluyen todos. Después tenemos 3. Las reacciones van acompañadas por absorción o liberación de cantidades de energía relativamente pequeñas. Por ejemplo, tenemos la reacción del metano con el oxígeno para dar dióxido de carbono más agua y 200 kilocalorías. Para que se hagan una idea, 200 kilocalorías es un sneaker. Para que vean la cantidad de energía que hay en una reacción química. En cambio, en las reacciones nucleares, las reacciones van acompañadas por la absorción o liberación de enormes cantidades de energía. Por ejemplo, tenemos el litio más un átomo de helio de hidrógeno, para dar 2 átomos de helio. Y eso trae como consecuencia la liberación de 23 millones de kilocalorías. Para que ustedes se hagan una idea, estas reacciones con litio, principalmente, esto igual lo vamos a retomar más adelante, las reacciones con litio se han estado experimentando para las reacciones nucleares para generar energía eléctrica. Y hay ciertos poblados en Europa que con esta reacción, esa reacción que está en el cuadro comparativo, pueden iluminar pueblos enteros. Para que comparen la cantidad de energía entre una reacción química y una reacción nuclear. ¿Ya? Y por último, las 4. En la reacción química, la temperatura, presión, concentración de reactantes y catalizadores son factores que determinan la velocidad de una reacción, que era lo que vimos cuando vimos cinética química. Y en cambio, en la reacción nuclear, las velocidades de reacción generalmente no se ven afectadas por la temperatura, la presión y los catalizadores. Las reacciones nucleares generalmente se dan de forma espontánea. Ellas solo fluyen, solo liberan hasta que se encuentran estables y se detienen. En cambio, la reacción química depende si la temperatura está elevada o está baja, si la presión es adecuada o si la concentración de los reactantes es suficiente para que ocurra la reacción. Y el catalizador, que es el que disminuye la energía de activación, que son dos conceptos totalmente distintos. Esa es la diferencia que hay entre una reacción química y una reacción nuclear. Para que, si en caso probable, hipotético de cómo funciona, en la PSU les preguntan, ustedes ya tienen una clara diferencia de cómo funciona una de otra. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Va acá. Entonces, chiquillos, ahora vamos a hablar de un concepto que es bastante importante dentro de la reactividad nuclear, que es el concepto de vida media. La vida media, textual, chiquillos, súper específico, es el tiempo que se necesita para que la mitad de los átomos de un compuesto se desintegren. Ustedes me dirán, ¿what? No, lo repito. El tiempo de vida media es el tiempo necesario para que la mitad de la masa de un compuesto se libere por emisión. ¿Cómo es esto? Vamos a ir a un super ejemplo. Por ejemplo, tenemos un compuesto X. Y la masa inicial de este compuesto X es de 100 gramos. Entonces, es un compuesto radiactivo. Entonces, cuando vemos el tiempo y vemos que se ha consumido la mitad y quedan 50 gramos, ese es un tiempo de vida media. El tiempo en que la mitad de nuestra masa inicial se desintegró a la mitad. Ahora, cuando este componente se vuelve a desintegrar a la mitad, 25 gramos, este es un segundo tiempo de vida media, porque ahora nuestro inicio sería los 50 gramos y lo emitimos hasta la mitad, y así sucesivamente. 125 creo que es 12,5 gramos, que sería el segundo tiempo de vida media, y este sería 6,25, que sería un cuarto tiempo de vida media.
sería 3,125 gramos. Y así sucesivamente hasta que se desintegre totalmente. No voy a seguir desintegrando porque me voy a demorar mucho. Pero ese es el tiempo de vida media. El tiempo necesario para que la mitad de la masa inicial se consuma la mitad. ¿Ya? Bastante, es como súper enredado. Entonces, y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 20 gramos de un isótopo radiactivo se desintegra, llegando a 5 gramos transcurridos 16 años. ¿Cuál será la vida media de este isótopo? Ya tenemos la resolución. Tenemos que ir dividiendo estas masas hasta llegar a la cantidad necesaria. Entonces, tenemos 20 gramos iniciales, que si los dividimos a la mitad son 10 gramos. De 20 a 10 quiere decir que ese es nuestro primer tiempo de vida media, nuestra primera vida media, ¿ya? Y después, estos 10 los volvemos a dividir en 2 y nos dan los 5 gramos, que es un segundo tiempo de vida media. Eso quiere decir que entre los 20 gramos iniciales y los 5 gramos finales ocurrieron 2 tiempos de vida media que equivalen a 16 años. Entonces, sí, tenemos 2 tiempos de vida media, es igual a 16 años. Hacemos el despeje para que el tiempo de vida media quede solito y quede que el tiempo de vida media de este componente radiactivo es igual a 8 años. O sea que transcurrieron 8 años para que de los 20 gramos llegaran a los 10 gramos y tuvieron que transcurrir otros 8 años para que de los 10 gramos llegáramos a los 5. ¿Ya? Eso, chiquillos, es el concepto del tiempo de vida media. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que quieran revisar? ¿Nones? No, entonces, siempre tómense el tiempo, chiquillo. No lo hagan mirando. Si pueden hacerlo, si les sale un ejercicio de vida media y quieren estar bien seguros, háganlo. Si tienen que ocupar la hoja, el espacio de la pregunta entera para hacerlo, ocúpenlo. Porque así ustedes lo ven bien, que el transcurso de la vida media está de forma correcta. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es súper importante? Ojo. Ojo, porque a mí también me ha pasado varias veces últimamente. Los ejercicios no las hagan a la rápida. Aunque sea una división súper simple, muy simple, igual tómense el tiempo para revisarlo. Porque a veces uno de apurón calcula mal en su cabeza y anda multiplicando cosas nada que ver. ¿Ya? Tómense el tiempo para hacerlo, aunque vean que es fácil. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. Me equivoqué, era para el otro lado. Ahí sí. Y por último, chiquillos, ahora vamos a hablar un poquito de las aplicaciones de los isótopos radiactivos. ¿Qué son los isótopos radiactivos? Son lo que se obtiene de la desintegración o de las emisiones radiactivas. Obviamente que ellos llegan a la estabilidad, obviamente, pero igual quedan con residuos radiactivos que pueden ser bastante útiles, sobre todo en el campo de la medicina. Porque, por ejemplo, en el campo medicinal se ocupan ciertos isótopos para realizar ciertos exámenes, ¿ya? Por ejemplo, el sodio 24 se inyecta a la sangre como una solución salina. O sea, eso quiere decir que como una sal. Es como que la sal, el sodio como sal, se disuelve en agua que está sellada y se inyecta a la sangre. Y eso permite tener un rastreo del flujo sanguíneo y ayuda a ver si hay algún tipo de trombo o hay alguna obstrucción, ya sea tapar las arterias que están tapadas por el colesterol, por grasa o por los mismos trombos, por coágulos, y eso permite poder hacer un rastreo mucho más rápido, ¿ya? Y permite obviamente ver si hay problemas en el corazón. Después tenemos el yodo 131, que se utiliza para poder comprobar el funcionamiento de la tiroide que está en algún lugar de acá, ¿ya? Y el isótopo, el yodo 132, se utiliza para producir imágenes del cerebro, para que se pueda como visualizar cómo está el cerebro de una persona. El cobalto 60 se utiliza netamente para las quimioterapias, para la destrucción de ciertos tumores cancerosos, ¿ya? El arsénico 74 para localizar tumores cerebrales. El cobalto 58 se utiliza para determinar el nivel de vitamina B en la sangre, en nuestro
organismo. Tenemos también el cromo 51, que ayuda a la estimación de volúmenes líquidos del cuerpo, el fósforo 32 para la detección del cáncer en la piel, el yodo 59 para calcular la rapidez de formación de los glóbulos rojos y el oro 193 para determinar el cáncer de próstata. ¿No ve? Por eso, todos estos isótopos radiactivos tienen una utilidad impresionante. Ustedes se preguntarán, pero profe, hemos hablado que la radiación no siempre es buena. Si estamos en ciertas concentraciones, puede ser muy mala, puede ayudar a la formación o para la malformación. Pero chiquillos, conserven la calma. Estos exámenes médicos son con concentraciones muy pequeñas, cosa que al ser una concentración tan baja, nuestro organismo puede asimilarlo y hasta puede eliminarlo. No es como que se va a quedar en nuestro organismo para siempre y va a acumularse, generar y nos va a dar algo. No, es netamente concentraciones pequeñas que van a ayudar a la determinación. Son lo suficientemente pequeñas para que no afecten y que no tengan un efecto contrario o que puedan tener algún problema más adelante. Otro tipo de uso que tenemos de los isótopos radiactivos es también la determinación de la edad de ciertos componentes. Y me dirán, ¿pero cómo? La datación de fósiles con carbono 14. El carbono 14 es el que determina cuánta edad tiene un fósil orgánico. ¿Por qué? Vamos otra vez a la pizarra. Vamos a eliminar esto. Ya. Tenemos el carbono 14 que reacciona con los niveles de nitrógeno que pueda tener un fósil orgánico. Cuando yo digo fósil orgánico, me refiero a restos de plantas, esqueletos, restos animales que se pueden encontrar. Entonces, con la cantidad de nitrógeno que pueda tener nuestro fósil, nitrógeno 7, el carbono 14 determina la cantidad de nitrógeno y dependiendo de los niveles de nitrógeno se puede determinar la edad de un fósil. ¿Y esto por qué? Porque los fósiles tienen, como los componentes orgánicos, tenemos la capacidad de absorber. Entonces, al estar enterrados bajo tierra, el suelo, mejor expresado, el suelo se distingue de distintas capas. Por ejemplo, tenemos la primera capa que se formó en el 10.000 a.C. Tenemos la segunda capa de tierra que se acumuló hasta el 5.000 a.C. Y después tenemos una tercera capa que se formó hasta el 1000 después de Cristo. Y por último tenemos una cuarta capa que fue hasta el 2000. Entonces, si el fósil lo encontraron en esta capa de suelo, tiene ciertos niveles de nitrógeno que ni esta capa, ni esta capa, ni esta capa van a tener. Entonces, el carbono determina ese nitrógeno y dependiendo de la concentración de nitrógeno se puede estimar dentro de qué años estuvo vivo o fue fosilizado este componente. Porque los historiadores tienen calculadas más o menos las concentraciones de nitrógeno en las distintas épocas de la Tierra. ¿Ya? Sí, esto es un mundo súper entretenido. Lo mismo ocurre, carbono 14, este es para componentes orgánicos. Mientras que para los componentes inorgánicos tenemos el carbono 12. El carbono 12 es el que determina o es el que data los componentes inorgánicos. ¿A qué me refiero a componentes inorgánicos? Telas, vasijas, cerámica, cosas en piedra, todo eso son componentes inorgánicos que determina el carbono 12 porque él determina otro tipo de componentes que son el silicio, que también es parte de
la cantidad de suelo que hay del suelo que hay donde estaba el fósil o el componente que es de descubrimiento. Generalmente todos los componentes inorgánicos tenían algo de silicio, que es un componente importante del suelo, para formar arcilla, para formar cerámica y todo eso. Otro tipo de utilidad que puede tener, otra aplicación que puede tener los isótopos radiactivos, es para la desinfección de hortalizas. Estas hortalizas pasan en una luz radiactiva y se van desinfectando, van matando microorganismos para poder venderlos después. Generalmente se da para las frutas y verduras que son exportadas, porque tienen que cumplir ciertos estándares internacionales en cuanto a la cantidad de microorganismos. Y obviamente no los van a tener 5 minutos sobre una misma luz, sino que es una pasada rápida para poder eliminar la mayor cantidad de bacterias, bichos, todo eso, antes de poder hacerle los análisis para la exportación, ¿ya? Y por último, chiquillos, vamos a hablar de un tema que es bastante importante, que son las reacciones de fisión y de fusión nuclear. La reacción de fisión nuclear se da principalmente en núcleos con número másico mayor a 200. Cuando es mayor a 200 es muy inestable porque es muy grande. Entonces, como es tan grande, es como que le cuesta moverse. Entonces necesita ser más liviano para poder reaccionar de mejor forma. Entonces, vamos a explicarlo de forma didáctica. Vamos a cambiar el color. Rosado. Entonces, vamos a tener la fisión. Vamos a dividir aquí porque lo vamos a ocupar después. Entonces, en la fisión tenemos un núcleo de 200. O sea que es un núcleo muy grande. Entonces, llega un pequeño núcleo que puede ser un neutrón, o un protón, o un electrón, y va, choca. Entonces, como el núcleo, este núcleo de 200, número másico 200, está tan inestable, lo que hace es comenzar a dividirse o a fisionarse. Y esto por sí mismo se vuelven a fisionar. Se vuelven a fisionar. Y así sucesivamente se van dividiendo hasta que encuentran la estabilidad. Creo que el núcleo lo hice demasiado grande porque si no me hubiese alcanzado más espacio. Y así se sigue dividiendo para poder llegar a la estabilidad nuclear. La primera reacción de fisión nuclear fue la del uranio 235, que fue bombardeada con neutrones. Entonces este bombardeo, llamémosle bombardeo 1,5 de neutrones, produjo que este uranio fuese empezando a dividirse y se dividió de tal forma que pudo formar 30 elementos distintos. Llámense hidrógeno, helio, litio, calcio, carbono, todos los números pequeños pudo haber formado 30, porque ahí logró esa estabilidad nuclear. La fisión se puede lograr con el uranio 235, que es el natural, que el uranio es el natural, y el plutonio 239, que es el artificial, que es como super saiyan. Es muy difícil de obtenerlo, pero principalmente se provoca con el uranio. Es importante, chiquillos, que ustedes sepan que la primera bomba atómica fue por fisión nuclear. Tuvimos un átomo de uranio gigante, se le chocó con un núcleo y empezó la fisión. Fisión, 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 y empezó a expandirse, porque la reacción produjo tanta energía, que la onda expansiva y destructiva fue lo suficientemente grande, muy grande, como las bombas de la Hiroshima y la de Nagasaki, que fueron las dos de fisión nuclear. Y ahora, obviamente, eso es netamente la experimentación. Hoy en día, después de muchos años que se ha estudiado mucho, y de hecho se ha estudiado mucho, pero sigue siendo una parte nueva de la química nuclear, se han podido determinar ciertos componentes o ciertas como cosas relevantes de la fisión.
Por ejemplo, tenemos que para producir energía, la fisión nuclear, a pesar de que produce excesivamente mucha energía, es muy costosa de hacerlo. ¿Por qué? Porque el uranio, que es quien produce la mejor fisión, la fisión más óptima, es muy difícil de encontrar. Y cuando hablamos muy difícil de encontrar, es bastante difícil. Si no me equivoco, creo que Bolivia, si no me equivoco, es el que tiene la mayor cantidad de uranio en el mundo. Y es un 10%. Y después creo que le sigue Chile. Y si no me equivoco, no estoy segura si es el 5% o el 3% de la composición. O sea, nada. O sea, es bastante poco. Y al ser tan poco, al ser tan poquito, es bastante costoso y no es económicamente viable para la generación de nuevas plantas. También absorbe, dice, el mayor porcentaje en el uranio natural es el isótopo de uranio 238, que sería una opción. Pero absorbe, en vez de hacer el choque con neutrones, este uranio los absorbe. Y esta absorción de uranio produce plutonio. Y el plutonio es el elemento que más se utiliza para las bombas atómicas. Entonces, si una planta para producir energía utiliza uranio 238, lo bombardea con neutrones, va a formar plutonio. Y si forma plutonio, puede haber una explosión y hasta ahí nomás llega. Me parece que eso fue lo que ocurrió en el desastre de Chernobyl. En el desastre de Chernobyl se estaba utilizando uranio 238 y la explosión de neutrones no fue controlada, por un momento fue descontrolada y se formó plutonio y eso fue lo que produjo el desastre. De hecho, tengo una profesora de la universidad que una vez nos contó que ella viajó a Chernobyl hace muchos años atrás y para que ustedes se asimilen cómo todavía afecta el desastre que fue en los 80, 70, 80 más o menos, que donde ocurrió la planta nuclear está recubierta con una placa de aluminio, una placa de hormigón, una placa de cemento y 3 placas más de elementos aislantes porque la radiación todavía persiste. De hecho, la radiación, como les había hablado hace un poquito rato, puede entrar a nuestro ADN y generar malformaciones. Las personas que viven en Chernobyl actualmente son personas que estaban ahí en el desastre, en el accidente. Y ellos no se han querido ir porque ya sus cuerpos están totalmente completos de radiación. Entonces ellos piensan que para qué se van a ir si las consecuencias las van a sufrir igual, estén en Chernobyl, estén en la China, estén en la Antártica, estén en otras partes. Entonces por eso es bien delicado el tema de la radiación, ¿ya? Después tenemos, dice, los núcleos producidos de la fisión del uranio son sumamente radioactivos, en especial el Krypton 85, que es uno de los productos que tiende a producir malformación. Y después, el manejo de reactores nucleares no es totalmente seguro, tal como ha quedado en evidencia en la isla 3 Millas. También es una isla que también sufrió un desastre por el mismo tema de los choques no controlados del uranio. También hubo malformaciones y hubo una explosión. Creo que muy poca gente quedó viva de ese accidente. Me parece, estoy segura. Y después tenemos, chiquillos, la fusión nuclear. Como dice el nombre, fusión, donde núcleos muy pequeños se juntan para ir haciendo algunos mayores. Los elementos más livianos que se tienden a agrupar o a reunir son el hidrógeno y el helio. Y de hecho, el fenómeno de fusión nuclear más grande que existe en el mundo es el Sol. El Sol continuamente tiene átomos de hidrógeno, helio y sus isótopos que van mezclándose, que van juntándose y que van generando, obviamente, más radiación. Pero para poder que ocurra esta radiación, necesitan mucha temperatura. Y como aquí sale, tienen que alcanzar por lo menos los 15 millones de grados Celsius. El Sol puede hacer eso. El Sol tiene mucho calor. Y ahí es donde se originan las termonucleares. Entonces, vamos a ir a la superpizarra. Esa es mi dibujo de la fisión.
Vamos a hacer la fusión. Entonces tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de helio que se juntan y me parece que forman un átomo de litio, que si se les une otro átomo de hidrógeno va a aumentar litio, ¿el berilio? Sí, al berilio. Y así sucesivamente, van sumándose hidrógenos, helios y átomos muy pequeñitos que se van sumando hasta poder formar un compuesto radiactivo. Y para esto necesitamos too much de temperatura. 15 millones de grados Celsius. Mucho, mucho, mucho calor. Entonces, la fusión nuclear, a pesar de que necesita excesivamente mucha temperatura, es la opción más viable para poder utilizarla de forma benéfica. O sea, para generar electricidad, que sería para no utilizar combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque el combustible son baratos y casi inagotables. El hidrógeno y el helio, hay mucha cantidad de hidrógeno y helio, no es como que se van a acabar rápido. Después dice, el proceso produce poco desperdicio, pero sí algo de contaminación térmica. Debería decir, sí, mucha contaminación térmica. ¿Por qué? Generalmente las termonucleares se ubican en los bordes costeros o donde hay grandes cursos de agua. ¿Por qué? Porque como las máquinas utilizan tanto calor, 15 millones de grados Celsius, las termonucleares extraen agua del mar o de un río y eso lo utilizan para enfriar los procesos. Ocurre la fisión a mucha temperatura, pero el resto de la fusión, tiene que hacer a una temperatura más baja. Entonces el agua fría lo que hace es enfriar los procesos y cuando se termina de utilizar el agua, se vuelve al mar. ¿Esto por qué es una contaminación? Porque el agua del mar está a una cierta temperatura, que es fría, y cuando la terminan de ocupar la devuelven caliente. Eso es un tipo de contaminación porque afecta a la flora y fauna del ecosistema en donde está esta termonuclear. Porque al aumentar la temperatura, varía el pH, varía la demanda de oxígeno y se lleva un montón de cosas que acarrea, que no los voy a layar con eso. Pero sí, puede variar mucho el ecosistema y puede ser muy destructivo. Después dice, son procesos seguros en su ejecución. Si se apaga la máquina de fusión nuclear, se apagaría completa y instantáneamente y no existiría posibilidad de que se fundiese. Esa es la diferencia entre la fusión nuclear y la fisión. La fisión nuclear se detiene cuando se estabilizan los núcleos, que puede ser 20 años, y 20 años vamos a estar esperando a que se terminen de estabilizar. En cambio, la fusión nuclear, se termina el proceso, se apaga el interruptor, se acabó la fusión. ¿Ya? Ahora, este tipo, como le había dicho, la fisión y la fusión nuclear es bastante peligrosa, la fisión sobre todo. Pero la fusión tampoco es como la salvadora del universo, no. Como les había comentado, en Japón en 2010 hubo un tsunami. Y uno de los afectados fue una planta termonuclear que produjo radiación, o sea, que liberó radiación, que por el curso de las masas de aire llegó hasta la costa chilena la radiación. En poca cantidad, pero llegó. Siendo que en Japón fue mucho más grande. De hecho, hace poquito empezó a verse como las consecuencias de este accidente nuclear. ¿Por qué es tan peligroso? Por el mismo hecho. La naturaleza es súper impredecible. Los tsunamis, marejadas y todas esas cosas ocurren. Donde haya borde costero va a pasar. Entonces, si se coloca una planta de fusión nuclear en el borde costero, se corre el riesgo de que haya algún tsunami, se corre el riesgo de que haya marejadas, y eso igual es súper impredecible de controlar. Obviamente, hoy en día hay muchos sistemas para poder ayudar a que los accidentes disminuyan, pero no es como que se disminuyan a su máximo, solamente disminuyen un porcentaje, para que el accidente o la consecuencia sea mucho menor, esté mucho más amortiguado. Y ahí me puse a hablar como del medio ambiente y me fui. Y eso, chiquillos, era todo lo que yo les quería contar de la química nuclear. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran revisar?
Por mientras les cuento. Si tienen dudas de la clase de la semana de la última clase, pueden hacerlas ahora. Tenemos unos minutitos todavía. Les cuento, chiquillos, ya estamos casi en lo último. Nos queda, porque ya lo revisé, nos queda polímeros, que es lo que vamos a ver la próxima. No, polímeros es lo último. Nos queda ácido base, que no es que desde el año pasado dejó de ser materia de común y pasó al módulo electivo. Y nos queda lo último, que serían los polímeros. Con esas dos unidades terminamos nuestras clases de química, y a ver si nos alcanza el tiempo para hacer el ensayo de ENRE del módulo electivo de este año. A ver si lo podemos echar una miradita, o las preguntas más claves, o lo que ustedes quieran saber. Entonces voy a ver si hay alguna duda, consulta. Para Nick My Life, profe, llegué tarde. Les recuerdo, chiquillos, que la clase está a las 6, pero de todas formas siempre se suben las clases para que ustedes puedan verlas más adelante. No es como que si no la vieron ahora, no la van a ver nunca más. No, pueden volver a revisarla y pueden dejar sus dudas para más adelante. Yo creo que eso es todo, chiquillos. Parece que no hay muchas dudas ni consultas ni nada. Espero que todos tengan una muy buena semana. Pónganse las pilas, chiquillos. No es por asustarlos, pero ya no queda mucho. Así que si tienen dudas, consultas, estas semanas son las claves para poder responder todas sus dudas, y que después que no anden con el pánico en el cuerpo. No. Pueden responder todas sus preguntas, pueden hacerlas, y nosotros las vamos a contestar lo más rápido que se pueda. Espero que todos estén muy bien, y nos vemos el próximo lunes. Espero el próximo lunes a las 6, donde mismo en TICLAS. Que estén bien, chiquillos. Chau, chau.